Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Decía el autor de Guerra y Paz, León Tolstoy, que el amor representa la ley superior y única de la vida y que cada uno de nosotros lo sabemos y lo sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. El ser alimentado, ser amado, experimentar la esperanza o vivenciar la frustración aseguran la base somática y facilitan una personalidad vital, coherente y con sentido, para evitar los bloqueos y los problemas. Nos pasamos la vida haciendo planes, formándonos expectativas e ilusiones que alimenten nuestra esperanza y nos ayuden a escapar del dolor. La esperanza en el futuro está profundamente ligada al ser humano. De niños soñamos con hacernos mayores y de mayores nos ilusionamos haciendo planes de futuro. Aristóteles consideraba a la esperanza el sueño de la persona despierta, una suerte de ensueño que nos acompaña en la vida diaria, impulsándonos a soñar que todo es posible. Para Erich Fromm es una disposición interna para la acción de lo que aún no se ha revelado. Es estar preparado para alcanzar el futuro deseado, estar listos para lo que vendrá. Es el motor que nos impulsa a realizar nuestros sueños y está asociada a la valentía para enfrentar los obstáculos. Cada uno de nosotros solo puede ser comprendido en la situación específica en la que se encuentra y de la que no puede separarse. Se nos prepara para afrontar contenidos que hieren nuestra sensibilidad psicológica a través de la desensibilización controlada. La inoculación contra el estrés de la violencia y la maldad se convierte en una vacuna que nos ayuda a soportar los factores estresantes de las injusticias y las guerras. A pesar de estar inoculados contra el estrés por la introyección dosificada de la violencia que se nos muestra en el cine, la televisión y los videojuegos, en no pocas ocasiones sucumbimos a la sensación de inseguridad, desesperación y abandono. Autores como Ayn Rand, Thomas Hobbes y Adam Smith, entre otros, han defendido el egoísmo y el utilitarismo en sus distintas formas como virtudes positivas para justificar el sistema capitalista establecido por la burguesía. La idea de que la naturaleza humana es egoísta e interesada está tan arraigada en la cultura que hace que los actos altruistas, fruto de la capacidad del ser humano para sacrificarse por los demás, sea una novedad digna de resaltar. A pesar de ello, la plena expresión de las potencialidades del ser humano parecían ser la meta a la que la Ilustración aspiraba con su lema Sapere Aude, que pretendía definir el momento en que el ser humano salía de su incapacidad de pensar por sí mismo. La burguesía había vencido a la naturaleza adueñándose de ella. Había sacudido la dominación de la Iglesia medieval, del señor feudal y del Estado absolutista. Sin embargo, impulsada por el interés económico, la burguesía difunde su ideario a través de la Ilustración para justificar su ascenso social y económico, promoviendo revoluciones liberales que consolidaran el nuevo orden capitalista. De tal forma, la promesa de brindar el destino de la realización del ciudadano a través de la razón acabó consolidando una racionalidad totalizadora capaz de albergar una escandalosa irracionalidad y deshumanización. La Ilustración, a través de la razón, se convierte así en una forma de dominio
en lugar de emancipación y termina produciendo una tiranía que se manifiesta en la fe ciega en el trabajo ascético, el progreso capitalista y el fisicalismo, y ve en todo lo demás un objeto a manipular. Bajo estos parámetros, la historia parece probar que al individuo le es imposible gobernarse a sí mismo, tomar decisiones éticas y pensar y sentir de forma solidaria con los demás. Con estos preliminares, cabe preguntarse, ¿puede la libertad, la ética y la dignidad ser una carga demasiado pesada para los seres humanos? ¿Existirá tal vez, junto al deseo de libertad, un anhelo de sumisión? La conquista de América, el Renacimiento y la Reforma protestante, alrededor del año 1500, dan como resultado lo que llamamos modernidad. Ahora bien, la recuperación del pensamiento griego antiguo fue fundamental para el Renacimiento, que a su vez impulsó la modernidad. En la polis griega, los esclavos, considerados una propiedad, eran excluidos de la ciudadanía, ya que la ciudadanía requería la libertad de ser dueños de sí mismos. Para Aristóteles, el esclavo lo es por naturaleza, porque siendo una propiedad, un instrumento, no se pertenece a sí mismo y necesita a alguien distinto de él para que lo maneje. Para el estagirita, la bios es la vida humana cualificada, la vida del ciudadano de la polis, caracterizada por la razón y la búsqueda de la felicidad. La zoe, sin embargo, era la vida biológica básica y natural que compartían todos los seres vivos. Es el simple hecho de estar vivo y se relaciona con las funciones básicas de supervivencia como cualquier animal o planta, es decir, la alimentación, el crecimiento y la reproducción. Es la vida natural y temporal en oposición a la bios, que es la vida cualificada y virtuosa. La vida del esclavo es zoe, ya que representa el simple modo de vida biológica y natural. La bios es sólo para los ciudadanos libres. El esclavo se limita a satisfacer las necesidades físicas del amo y de la comunidad, y carece de la capacidad para el ejercicio pleno de la razón y la participación en la sociedad de la polis. El homo sacer, u hombre sagrado, es una figura del derecho romano arcaico al que se puede asesinar con impunidad. El homo sacer se sitúa, por lo tanto, fuera de la ley divina y de la ley humana. Tanto el esclavo como el homo sacer viven una nuda vida o vida desnuda, despojada de su valor y protección, a la que cualquiera puede poner fin impunemente. Es la vida expuesta al desamparo y a la desprotección. La nuda vida o vida desnuda es una vida biológica pura y sin velos, es decir, una vida que no está protegida y que puede ser eliminada impunemente. En la obra de Shakespeare, La Tempestad, Calibán es un ser colonizado y esclavizado por el poder de Próspero, que representa el egoísmo y los instintos materiales. Controlador y manipulador, manipula a los otros personajes para dirigir el curso de la historia y para instaurar su autoridad. El Calibán, a través de la quema simbólica de libros, elimina la memoria, disolviendo al individuo en la nada, en la discordia y en el caos. Goethe asocia la destrucción del libro con la destrucción del hombre. Un ejemplo abominable de la ejecución simultánea del libro y el individuo es el del médico y humanista aragonés Miguel Servet, que fue quemado con sus libros por el reformista Jean Calvino.
o el procedimiento bastante usual en las guerras de religión cuando se introducían en la boca y en las heridas del torturado las páginas de la Biblia. Donde se queman libros, se acaba también por quemar a los individuos. Desde la primera gran quema del puerto de Alejandría, provocada por Julio César en el año 48 a.C., que se extendió a la biblioteca destruyendo gran parte de sus textos, pasando por la quema de libros y seres humanos por la Inquisición, hasta la Ilustración con la quema de libros de Voltaire, Diderot, Rousseau, Helvetius o Holbach, la destrucción de libros ha estado a la orden del día siempre que individuos violentos, investidos de poder y determinadas naciones se han encontrado en conflicto con otras personas o culturas. El libro y la persona son al mismo tiempo portadores y símbolos de infección. La eliminación del pasado para rechazar, relativizar o negar a aquel sobre el que impera el horror para refundar la historia del mundo. Es una suerte de nueva historia de la creación. El poder de hacer morir o dejar vivir que tenía el soberano en el siglo XVIII evoluciona hacia el biopoder, enfocado en la administración de la vida de la población en su totalidad. Es decir, hacer vivir y administrar la muerte para optimizar y controlar la productividad. La disciplina actúa sobre el cuerpo para hacerlo dócil y productivo, y la biopolítica actúa sobre la población como entidad biológica. A través de la biopolítica, la burguesía pone el foco en la vida para fundamentar su soberanía, su legitimidad y los derechos, creando una relación en la que la nua vida o vida desnuda, despojada de valor, se incluye en la política a través de la exclusión. La burguesía capitalista incluye la vida en el ámbito político para utilizarla como base de la ley, pero al mismo tiempo la nua vida o vida desnuda queda excluida de la esfera política, creando así una paradoja de inclusión por exclusión, que la deja vulnerable y expuesta a la arbitrariedad del poder. De tal forma, el poder tiene la capacidad de decidir qué vidas son dignas de vivir y cuáles no, lo que genera una situación en la que la nua vida, aunque fundamental, queda en una posición de precariedad. El capitalismo no solo decide sobre la vida y la muerte, como soberanía moderna, sino que se encarga de administrar y gobernar la vida en su totalidad al ejercer su poder sobre la psique de los ciudadanos y orientarla al consumo. La liberalización del mercado en los años 80 fue un proceso global que implicó la reducción de regulaciones estatales, la privatización de empresas públicas y la apertura del comercio. Tal como sucedió con la expansión global del capitalismo industrial en el siglo XIX, supone la globalización del comercio y el desarrollo de los mercados financieros. Las administraciones implementan políticas de privatización y se aboga por disminuir el poder del Estado. El capitalismo emplea el mismo método que llevó a la burguesía a deshacerse del soberano y del poder de la Iglesia, la financiación a los estados y el endeudamiento de estos. La globalización unificó la clase burguesa capitalista, lo que supuso una revolución desgarradora. En un año, 500 sociedades transnacionales privadas controlan como mínimo el 52% del Producto Bruto Mundial. De esta forma, las multinacionales
adquieren un poder mayor que cualquier Estado o gobierno, replegándose la democracia a los intereses de tales empresas. Después de votar, la participación del ciudadano es escasa, por no decir nula. Decía José Saramago que los organismos mundiales que determinan la economía de los países no son democráticos. La democracia solo nos permite quitar un gobierno y poner otro. Lo real es el mercado y la economía, y para mantenerse en el poder es necesario acatar las directrices del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o de la Organización Mundial del Comercio. Los planes de ajuste estructurales obligan a la privatización de los servicios públicos, despojando al ciudadano de derechos y servicios que provocan vidas desnudas por la desprotección y la pobreza. Bajo esta perspectiva, la psicopolítica solo permite producir, consumir, envejecer y morir, mientras se mueven en el mundo más recursos especulativos que los que se dedican a los bienes y servicios dedicados a la satisfacción de las necesidades humanas. Decía Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que el pueblo solo es soberano el día de las elecciones. La continua exposición a la violencia y el desprecio que se ha tenido por la vida a lo largo de la historia de la humanidad hace que la mayoría de las personas se inhiban, mostrándose pasivas cuando perciben que las acciones para modificar la realidad no producen el fin deseado. La indefensión aprendida es el estado psicológico en el que las personas se vuelven pasivas y sienten que no tienen el control sobre su entorno, incluso cuando tienen la capacidad de cambiar la situación. Surge al enfrentarse repetidamente a experiencias negativas en las que sus acciones no tienen el efecto deseado, lo que lleva a sentir impotencia, desmotivación y resignación. Pocas veces la diferencia entre las personas que disfrutan de la vida y las que están abrumadas por ella depende de la forma en que interpretan y gestionan los acontecimientos y la forma en que transforman las experiencias negativas en un flujo positivo, convirtiendo las amenazas potenciales en desafíos. La nueva vida, con la pobreza y la exclusión, impiden el pleno desarrollo de las personas al limitar el acceso a los recursos y a las oportunidades necesarias para la participación social. Una situación que genera desigualdad, vulnerabilidad y marginación. No obstante, la esperanza es un motor de cambio que genera motivación y bienestar emocional, llevándonos a visualizar metas y objetivos y creer que son accesibles. La ilusión que genera la esperanza es una chispa que nos impulsa a seguir adelante y anticipar el éxito y la realización del objetivo. En las tradiciones socrático-platónica, epicúrea, cínica y estoica, se halla implícita la idea de que la existencia del individuo es una auténtica obra de arte, la obra más sublime a la que la persona puede conceder su tiempo y dedicación, y se requiere, como en toda obra de arte, un aprendizaje detallado de los mecanismos que permiten realizarla en toda su grandeza. A pesar de ello, un presentimiento oscureció siempre el corazón de los filósofos, y fue el hecho de que a las personas no les gusta la idea de ser libres y que, dados los disgustos que implica el ejercicio de la libertad, rechazarán cualquier perspectiva de emancipación. Pareciera que el amor, el deseo y la pasión de Eros estuvieran inevitablemente ligados a la guerra, a la violencia y al sufrimiento. Con todo,
Decía Baltasar Gracián que deberíamos proceder de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.